Imagina el escándalo, una joven de la alta sociedad, obligada a trabajar como sirvienta en la misma hacienda que su familia perdió por las deudas de juego de su padre. Elena de la Vega, criada entre lujos, ahora limpia los suelos que una vez pisó como dueña. ¿Podrá mantener su identidad en secreto? El nuevo propietario, Fernando Robles, no sospecha que su atractiva gobernanta esconde un pasado aristocrático. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? Prepárate para una historia de orgullo, pasión y redención que te mantendrá al borde de tu asiento. El cielo gris de la Ciudad de México, en aquel otoño de 1865, parecía llorar junto a la familia de la Vega mientras el ataúd del patriarca descendía lentamente a su última morada. El aire estaba cargado con el aroma de las flores de cempasúchil y el incienso, mezclándose con la tensión palpable de una nación en transformación. Las calles empedradas de la capital resonaban con los ecos de una época turbulenta. Apenas unos años atrás, las tropas francesas habían invadido el país, instaurando un efímero imperio que ahora se tambaleaba. La aristocracia tradicional, representada por familias como los de la Vega, luchaba por mantener su estatus en un escenario político y social cada vez más inestable. Elena, con sus ojos color avellana empañados por las lágrimas, apretaba con fuerza la mano de su madre, doña Rosario. Su vestido negro de luto contrastaba con los colores vivos de los rebozos y las faldas de las mujeres del pueblo que observaban la procesión desde lejos, un recordatorio silencioso de las profundas divisiones sociales que aún persistían. El cementerio, con sus monumentos de mármol y sus cruces ornamentadas, era un testimonio de la riqueza y el poder que alguna vez ostentaron las familias como los de la Vega. Sin embargo, los murmullos que se alzaban entre la multitud de aristócratas congregados para el funeral hablaban de un futuro incierto. «Dicen que están en la ruina», susurró una voz entre la multitud. La intervención francesa ha dejado a muchas familias al borde del colapso. ¿Cómo es posible? Los de la Vega siempre fueron el pilar de la sociedad, respondió otra voz, cargada de falsa preocupación. Pero estos tiempos están cambiando todo. Dicen que hasta los comerciantes y los nuevos ricos están comprando las haciendas de las viejas familias. Elena cerró los ojos, intentando bloquear las voces, pero era inútil. Cada palabra se clavaba en su corazón como una daga, recordándole la cruda realidad que ahora enfrentaban. Su padre, don Alejandro de la Vega, había dejado este mundo llevándose consigo no solo el amor de su familia, sino también el último vestigio de su estabilidad económica en un México que se transformaba rápidamente. Cuando la ceremonia concluyó, Elena y doña Rosario regresaron a la que pronto dejaría de ser su casa, una majestuosa hacienda colonial en las afueras de la ciudad. El camino de regreso estaba flanqueado por campos de agave y maíz, un recordatorio de la riqueza agrícola que había sostenido a la familia durante generaciones. Al cruzar el umbral de la hacienda, con sus gruesos muros de adobe y sus elegantes arcos, Elena no pudo evitar acariciar con nostalgia las paredes de cantera, sabiendo que cada rincón guardaba recuerdos de una vida que ya no volvería. «Mamá», comenzó Elena con voz suave, mientras se sentaban en el salón principal, «tenemos que hablar sobre nuestra situación». Doña Rosario, aún envuelta en su mantilla negra, levantó la mirada con desdén. «¿Qué situación, Elena?» «Somos los de la Vega. Nuestra posición está asegurada». Elena suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Las deudas que papá dejó son enormes. La hacienda, las tierras, todo está hipotecado. Si no hacemos algo pronto, lo perderemos todo». «Tonterías», exclamó doña Rosario, poniéndose de pie con indignación. «Tu padre jamás nos dejaría en esa situación. Debe haber un error». «No hay error, mamá», insistió Elena, su voz quebrándose. «He revisado los libros. Estamos al borde de la ruina». La realidad de sus palabras pareció golpear a doña Rosario, quien se desplomó nuevamente en el sillón, su rostro pálido como la cera.
¿Qué vamos a hacer, Elena? ¿Cómo podremos mantener nuestro estatus, nuestra vida? Elena tomó las manos de su madre entre las suyas, intentando transmitirle fuerza. Tendremos que vender algunas cosas, mamá. Quizás algunas joyas, algunos muebles. Jamás, interrumpió doña Rosario, retirando sus manos bruscamente. Esas joyas han estado en nuestra familia por generaciones. ¿Cómo te atreves siquiera a sugerirlo? Pero mamá, si no lo hacemos, perderemos todo. La hacienda, nuestro hogar. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de cascos de caballo acercándose. Elena se asomó por la ventana y vio a un hombre desconocido desmontando frente a la casa. Alto, de porte imponente y vestido con ropas finas pero sin la ostentación típica de la aristocracia, el hombre caminaba con la seguridad de quien está acostumbrado a que el mundo se doblegue ante él. ¿Quién es ese hombre?, preguntó doña Rosario, uniéndose a su hija en la ventana. Antes de que Elena pudiera responder, el mayordomo entró anunciando: «Señora, el señor Fernando Robles solicita una audiencia». El nombre cayó como un rayo en la sala. Elena había escuchado hablar de Fernando Robles, un comerciante que había amasado una fortuna considerable en los últimos años. Se decía que venía de orígenes humildes, pero que su astucia en los negocios lo había catapultado a las altas esferas de la sociedad mexicana. «Hazlo pasar», ordenó doña Rosario, recomponiéndose y adoptando una postura digna de su linaje. Fernando Robles entró en la sala, su mirada recorriendo cada detalle con un brillo de satisfacción apenas disimulado. Se inclinó levemente ante las damas, pero Elena pudo notar la tensión en su mandíbula, como si el gesto le costara un gran esfuerzo. «Señora de la Vega, señorita», saludó con voz profunda. «Lamento profundamente su pérdida. Don Alejandro era un hombre respetado». «Gracias, señor Robles», respondió doña Rosario con frialdad. «¿A qué debemos el honor de su visita?». Fernando sacó unos documentos de su chaqueta. «He venido a informarles que he adquirido la hipoteca de esta hacienda. A partir de hoy, soy el nuevo propietario». El mundo pareció detenerse para Elena. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, tragándola en un abismo de desesperación. Miró a su madre, esperando ver la misma conmoción, pero doña Rosario mantenía su rostro impasible, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Eso es imposible», declaró doña Rosario. «Esta hacienda ha pertenecido a los de la Vega por generaciones. Debe haber un error». Fernando sonrió, pero no había calidez en ese gesto. «Le aseguro, señora, que no hay error alguno. Los documentos están en orden y han sido debidamente registrados. Les daré un mes para que puedan hacer los arreglos necesarios para su mudanza». Elena, recuperando la voz, dio un paso adelante. «Señor Robles, por favor. Esta es nuestra casa, nuestro hogar. Debe haber algo que podamos hacer». Por un momento, los ojos de Fernando se suavizaron al mirar a Elena, pero rápidamente volvieron a endurecerse. «Lo siento, señorita de la Vega, pero los negocios son negocios. Su padre hizo apuestas arriesgadas y perdió. Ahora deben asumir las consecuencias». Con esas palabras, Fernando Robles se despidió con una inclinación de cabeza y salió de la sala, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Elena se volvió hacia su madre, quien había caído de rodillas, sollozando silenciosamente. En ese momento, mientras abrazaba a su madre y sentía como su mundo se desmoronaba, Elena supo que su vida había cambiado para siempre. La joven aristócrata que había sido ya no existía. Ahora, tendría que encontrar la fuerza para enfrentar un futuro incierto y salvar lo poco que quedaba de su familia. Mientras el sol se ponía sobre la hacienda de los de la Vega, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Elena miró por última vez el hogar que pronto dejarían atrás.
con determinación en sus ojos, se prometió a sí misma que encontraría una manera de sobrevivir, de mantener a su madre y de recuperar la dignidad que les habían arrebatado. Poco sabía que el destino la llevaría por caminos que jamás habría imaginado, y que el hombre que ahora veía como su enemigo jugaría un papel crucial en su futuro. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Elena se despertó en la pequeña habitación que ahora compartía con su madre en una modesta casa de la ciudad. El contraste con la espaciosa hacienda que habían dejado atrás era doloroso, y cada mañana traía consigo el peso aplastante de su nueva realidad. Elena se levantó en silencio, cuidando de no despertar a doña Rosario, cuyo rostro demacrado reflejaba noches de insomnio y lágrimas silenciosas. Con pasos suaves, se acercó a la ventana y observó las calles empedradas que comenzaban a cobrar vida con el bullicio matutino. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor a tierra húmeda, recordándole que la vida continuaba, implacable, a pesar de su dolor. Con un suspiro, Elena se dirigió a la pequeña cocina. Mientras preparaba un desayuno frugal con los escasos víveres que quedaban, su mente trabajaba frenéticamente buscando una solución a su precaria situación económica. Las joyas familiares, último recurso que habían logrado conservar, no durarían para siempre. «Buenos días, hija», la voz de doña Rosario, aún cargada de sueño, interrumpió sus pensamientos. «Buenos días, mamá», respondió Elena, forzando una sonrisa. «¿Cómo te sientes hoy?». Doña Rosario se sentó a la mesa, su postura erguida contrastando con la humildad de su entorno. Como una de la Vega, respondió con orgullo, aunque sus ojos traicionaban su angustia. «Elena, debemos encontrar la manera de recuperar lo que es nuestro. No podemos vivir así». Elena colocó una taza de té frente a su madre, sintiendo cómo el nudo en su garganta se apretaba. «Mamá, sabes que eso es imposible. La hacienda ya no nos pertenece». «Tonterías», exclamó doña Rosario, golpeando la mesa con la palma de su mano. «Esa hacienda ha sido de nuestra familia por generaciones. No permitiré que un advenedizo como Fernando Robles nos la arrebate». El silencio que siguió fue interrumpido por unos golpes en la puerta. Elena se apresuró a abrir, encontrándose con el rostro preocupado de su amiga Mariana. «Elena, querida», saludó Mariana, abrazándola con fuerza. «¿Cómo están?». Elena la invitó a pasar, agradecida por la presencia de su amiga. Mariana, con su vestido de seda y sus joyas discretas, era un doloroso recordatorio de la vida que Elena había dejado atrás. Mientras compartían el modesto desayuno, Mariana observaba con preocupación el semblante cada vez más demacrado de Elena y la mirada perdida de doña Rosario. «Elena», comenzó Mariana con cautela, «he estado pensando en tu situación y creo que tengo una solución». Elena la miró con una mezcla de esperanza y temor. «¿Qué solución, Mariana?». Bueno, Mariana dudó por un momento, consciente de la delicadeza del tema. «He oído que Fernando Robles está buscando una nueva gobernanta para la hacienda. Sé que es difícil, pero ¿has considerado la posibilidad de trabajar?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Rosario palideció, su taza de té temblando en sus manos. ¿Trabajar? ¿Una de la Vega? Jamás. Elena, sin embargo, sintió una chispa de esperanza mezclada con una profunda humillación. La idea de trabajar como sirvienta en la que una vez fue su propia casa le revolvía el estómago, pero la imagen de su madre enferma y sin recursos la atormentaba aún más. «Mariana», susurró Elena, ignorando la mirada de indignación de su madre, «¿crees que tendría alguna posibilidad?». Mientras tanto, en la hacienda de los de la Vega, ahora propiedad de Fernando Robles, el nuevo dueño recorría los pasillos con una mezcla de orgullo y amargura. Cada rincón de la casa le recordaba los años en que, como un simple mozo, había sido menospreciado por la aristocracia local.
Tomás, llamó Fernando a su capataz y amigo de toda la vida, necesitamos poner orden en esta casa. Contratar personal nuevo, gente que no esté atada al pasado. Tomás, un hombre robusto de piel curtida por el sol, asintió con comprensión. Tienes razón, patrón. De hecho, creo que lo más urgente es contratar una nueva gobernanta. Alguien que pueda manejar la casa y el personal. Fernando frunció el ceño, recordando las miradas de desdén que había recibido de las mujeres de la alta sociedad. Tienes razón, Tomás. Pero quiero a alguien competente, no a una de esas damas de sociedad que no saben hacer nada más que dar órdenes. Poco sabía Fernando que el destino estaba a punto de jugarle una extraña pasada. Mientras él y Tomás discutían los detalles de la contratación, Elena, con el corazón en un puño y el orgullo herido, se preparaba para presentarse como candidata al puesto de gobernante en su antiguo hogar. La mañana de las entrevistas llegó, y Elena, vestida con su ropa más sencilla pero elegante, se mezcló entre las otras candidatas. El nudo en su estómago se apretaba con cada paso que daba hacia la que una vez fue la oficina de su padre. Cuando finalmente fue su turno, Elena entró en la habitación con la cabeza en alto, determinada a no mostrar debilidad. Fernando, sentado detrás del escritorio, levantó la vista de los papeles que estaba revisando. Por un momento, sus miradas se cruzaron y Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿La reconocería? ¿Descubriría su engaño antes de siquiera tener la oportunidad de obtener el trabajo? Fernando, por su parte, se encontró inexplicablemente intrigado por la mujer que tenía frente a él. Había algo en su porte, en la manera en que se mantenía erguida a pesar de la evidente tensión en sus hombros, que le resultaba familiar y al mismo tiempo desconcertante. Siéntese, por favor, dijo Fernando, indicando la silla frente a él. ¿Su nombre? Elena tomó aire, preparándose para la mentira que estaba a punto de pronunciar. Elena. Elena Castillo, señor. Mientras la entrevista avanzaba, Fernando se encontró cada vez más impresionado por la inteligencia y la compostura de Elena. Había algo en ella que la distinguía de las demás candidatas, una mezcla de refinamiento y determinación que despertaba su curiosidad. Al final de la jornada, la decisión estaba tomada. Elena, sin revelar su verdadera identidad, había conseguido el puesto de gobernanta en la que una vez fue su propia casa. Mientras Elena salía de la hacienda, con una mezcla de alivio y angustia en su corazón, Fernando la observaba desde la ventana de su despacho. Una sensación inquietante se apoderó de él, como si acabara de dar un paso hacia un destino que aún no podía comprender. El crepúsculo matutino anunciaba la llegada de un nuevo amanecer, cuando Elena cruzó el umbral de la hacienda, ahora en calidad de gobernanta. Cada paso que daba por los pasillos de mármol era como caminar sobre brasas ardientes, cada objeto familiar un recordatorio punzante de la vida que había perdido. Sin embargo, con la barbilla en alto y los ojos secos, Elena se dispuso a cumplir con sus nuevas obligaciones. Buenos días, señora Castillo, la saludó Tomás, el capataz, con una sonrisa amable. ¿Lista para su primer día? Elena forzó una sonrisa, sintiendo el peso de su falsa identidad. Por supuesto, Tomás. Hay mucho trabajo por hacer. Con una eficiencia nacida de años observando a su madre dirigir la hacienda, Elena se sumergió en sus tareas. Organizó al personal, revisó los inventarios y supervisó la limpieza de cada rincón de la casa. Cada orden que daba era un eco doloroso de las instrucciones que alguna vez había escuchado de los labios de doña Rosario. Al caer la noche, exhausta pero satisfecha con su trabajo, Elena regresó a la pequeña casa donde su madre la esperaba. El contraste entre la opulencia de la hacienda y la modestia de su nuevo hogar era como una bofetada en el rostro. Elena, hija mía, la voz débil de doña Rosario la recibió desde el lecho. ¿Cómo ha sido tu día?
Elena se acercó a su madre, notando con preocupación las ojeras profundas y la palidez de su rostro. Bien, mamá. Todo ha ido bien. Doña Rosario tosió, un sonido seco y áspero que hizo que Elena se estremeciera. No deberías estar trabajando, hija. Una de la Vega. Mamá, por favor, interrumpió Elena con suavidad. Necesitamos el dinero. Tu salud. Pero doña Rosario ya no la escuchaba, sumida en un sueño inquieto. Elena pasó la noche en vela, alternando entre cuidar a su madre y calcular mentalmente cómo pagarían las medicinas que el médico había recetado. Los días se convirtieron en semanas y Elena se encontró atrapada en una rutina agotadora. Por las mañanas, era la eficiente gobernanta de la hacienda Robles. Por las noches, la hija desesperada que veía cómo la salud de su madre se deterioraba sin poder hacer nada. Una tarde, mientras supervisaba la poda de los rosales en el jardín, Elena sintió una presencia a sus espaldas. Se giró para encontrarse cara a cara con Fernando Robles. Señora Castillo, saludó él, con una mezcla de curiosidad y admiración en su voz. Debo decir que estoy impresionado con su trabajo. La hacienda nunca había lucido tan bien. Elena sintió que su corazón se aceleraba, temerosa de que Fernando pudiera reconocerla. Gracias, señor Robles. Solo cumplo con mi deber. Fernando la observó con atención, intrigado por la elegancia natural de sus movimientos y la educación que se traslucía en cada una de sus palabras. Dígame, señora Castillo, ¿dónde aprendió a dirigir una hacienda con tanta destreza? Elena tragó saliva, buscando una respuesta que no traicionara su verdadera identidad. He trabajado en varias casas grandes, señor. Una aprende con la experiencia. Fernando no pareció del todo convencido, pero antes de que pudiera indagar más, Tomás apareció con noticias urgentes sobre un problema con el ganado. Aprovechando la distracción, Elena se excusó y se retiró, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. Esa noche, mientras cuidaba de su madre, Elena recibió la visita de Mariana. Su amiga, con los ojos llenos de preocupación, le entregó un sobre. Elena, querida, susurró Mariana, mirando de reojo a doña Rosario que dormitaba. He reunido algo de dinero. No es mucho, pero ayudará con las medicinas. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Mariana, no puedo aceptarlo. Por favor, insistió su amiga. Es lo menos que puedo hacer. Pero Elena, esto no puede seguir así. Tu madre necesita atención constante. Las palabras de Mariana se clavaron en el corazón de Elena como dagas. Sabía que su amiga tenía razón, pero ¿cómo podía hacer más de lo que ya estaba haciendo? Los días siguientes, Elena se sumergió aún más en su trabajo, como si al mantener la hacienda en perfecto orden pudiera de alguna manera ordenar su propia vida caótica. Fernando, por su parte, comenzó a buscar más oportunidades para interactuar con ella, intrigado por el misterio que parecía rodearla. Una tarde, mientras inspeccionaban juntos los establos recién renovados, Fernando decidió abrir su corazón. «Sabe, señora Castillo», comenzó, su voz cargada de una emoción que Elena nunca había escuchado antes. «Todo esto, la hacienda, mi fortuna, lo construí desde cero. Nadie me regaló nada». Elena lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en sus ojos. «Debe estar muy orgulloso, señor Robles». Fernando soltó una risa amarga. «Orgulloso, sí. Pero también resentido. La aristocracia de este lugar, familias como los de la Vega, siempre me miraron por encima del hombro. Me trataron como si fuera menos que ellos solo por mi origen humilde». Elena sintió que el estómago se le revolvía, una mezcla de culpa y admiración luchando en su interior. «Pero usted les demostró que estaban equivocados», dijo suavemente.
Así es, respondió Fernando, sus ojos brillando con determinación. Y seguiré demostrándoselo. Esta hacienda es solo el comienzo. Mientras caminaban de regreso a la casa principal, Elena no pudo evitar mirar a Fernando bajo una nueva luz. El hombre que había considerado un usurpador, el enemigo que le había arrebatado todo, de repente se revelaba como alguien que había luchado contra adversidades que ella nunca había tenido que enfrentar. Esa noche, acostada en su pequeña cama, con el sonido de la respiración trabajosa de su madre como única compañía, Elena se encontró pensando en Fernando. En su determinación, en su fuerza. Y, para su sorpresa y horror, sintió que algo en su corazón comenzaba a cambiar. Fernando, por su parte, se paseaba inquieto por su estudio. La conversación con Elena Castillo lo había dejado perturbado. Había algo en ella, en su manera de hablar, de moverse, que no encajaba con la imagen de una simple gobernanta. ¿Quién era realmente esta mujer que había traído orden a su casa y confusión a su mente? Si llegaste hasta aquí y te está gustando el video, comenta el nombre de tu ciudad y país para que podamos ver hasta dónde están llegando nuestras historias. El amanecer teñía de oro los campos de la hacienda cuando Fernando Robles se encontró, una vez más, observando a Elena desde la ventana de su estudio. La veía dirigir al personal con una gracia y autoridad que lo desconcertaban. ¿Cómo era posible que una simple gobernanta poseyera tal porte, tal elegancia innata? Fernando se pasó la mano por el rostro, frustrado por la confusión que sentía. Desde aquella conversación en los establos, no podía sacarse a Elena de la cabeza. Su voz suave, sus ojos que parecían guardar mil secretos, la manera en que sus manos se movían al hablar, todo en ella lo fascinaba y lo atormentaba a partes iguales. ¿Qué me está pasando?, murmuró para sí mismo, apartándose de la ventana. Él, Fernando Robles, el hombre que se había jurado nunca depender de nadie, mucho menos de una mujer, se encontraba ahora pendiente de cada movimiento de su gobernanta. Mientras tanto, Elena luchaba con sus propios sentimientos contradictorios. Cada vez que veía a Fernando, sentía una mezcla de atracción y resentimiento. Por un lado, no podía negar la creciente admiración que sentía por él, por su determinación y su visión para la hacienda. Por otro, cada rincón de la propiedad le recordaba lo que su familia había perdido. «Buenos días, Elena», saludó Fernando, acercándose. «El jardín luce espléndido». «Gracias, señor», respondió ella, manteniendo una expresión neutral. «Solo intento mantener la belleza que siempre ha tenido». Fernando la miró con curiosidad. «Habla como si conociera esta hacienda desde hace mucho tiempo». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «He trabajado en muchas casas grandes, señor. Todas tienen su encanto particular». «Ya veo», dijo Fernando, no del todo convencido. «Me gustaría saber más sobre su experiencia anterior. ¿En qué otras haciendas ha trabajado?». Elena evitó su mirada, fingiendo estar ocupada con unas rosas. «Oh, aquí y allá. Prefiero no hablar de mis empleadores anteriores, señor. No sería profesional». Fernando asintió, pero su curiosidad solo aumentó. Había algo en el pasado de Elena que ella estaba ocultando, y estaba determinado a descubrir qué era. Él la miró fijamente una vez más, como si intentara descifrar un enigma. ¿Y su familia? Nunca habla de ellos. «Mi familia», Elena tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. «Es un tema doloroso, señor Robles. Prefiero no hablar de ello». La vulnerabilidad en la voz de Elena tocó algo en Fernando. Sin pensarlo, extendió su mano y la posó suavemente sobre el hombro de ella. «Lo siento, no quise ser entrometido». El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica a través de ambos. Elena se apartó suavemente, confundida por la mezcla de emociones que la embargaban. «Si me disculpa, señor»,
tengo mucho trabajo por hacer. Fernando la vio alejarse, sintiendo una punzada de culpa y frustración. ¿Por qué le afectaba tanto el misterio que rodeaba a esta mujer? Los días siguientes transcurrieron en una danza de miradas furtivas y conversaciones cargadas de tensión. Elena se encontraba cada vez más dividida entre su deber hacia su madre enferma, su resentimiento por la pérdida de su hogar y los sentimientos crecientes hacia Fernando. Doña Rosario se había mudado a la casa de una antigua y fiel empleada unas semanas después de que Elena comenzara a trabajar como gobernanta. Era una vivienda modesta y se encontraba cerca de la hacienda que ahora pertenecía a Fernando. Una noche, mientras Elena cuidaba de su madre, la salud de Doña Rosario empeoró repentinamente. Desesperada, Elena mandó llamar al médico, pero sabía que no tenía cómo pagar sus servicios. La angustia se apoderó de Elena mientras observaba a su madre respirar con dificultad. El rostro pálido y sudoroso de Doña Rosario reflejaba el dolor que la aquejaba. Elena le tomó la mano, sintiendo su fragilidad, y rogó en silencio por un milagro. «Resiste, mamá», susurró Elena, acariciando suavemente la frente de su madre. «El médico llegará pronto». Mientras esperaba, Elena no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. ¿Cómo habían llegado a esta situación? La vida que una vez conocieron parecía tan lejana ahora. Sin embargo, Elena se obligó a mantener la compostura. Tenía que ser fuerte por su madre, por ambas. El sonido de cascos de caballo acercándose rompió el silencio de la noche. Elena se asomó a la ventana, esperando ver al médico, pero su corazón dio un vuelco al reconocer la figura que desmontaba frente a la casa. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando Fernando, que había seguido discretamente a Elena preocupado por sus frecuentes ausencias nocturnas, la encontró. Elena, llamó suavemente desde la puerta entreabierta. Elena se giró, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro pálido de preocupación. «Señor Robles, ¿qué hace usted aquí?» Fernando entró en la pequeña habitación, tomando en la escena, la mujer mayor en la cama, claramente enferma, y Elena, su siempre compuesta gobernanta, al borde del colapso. «Yo estaba preocupado por usted», admitió Fernando, acercándose. «¿Qué sucede? ¿Puedo ayudar en algo?» Elena, atrapada entre el orgullo y la desesperación, sintió que las lágrimas comenzaban a caer. «Es mi madre, está muy enferma y no puedo, no tengo cómo». Fernando, conmovido por la vulnerabilidad de Elena, se acercó y, en un gesto impulsivo, la abrazó. «Tranquila, yo me encargaré de todo. Llamaré al mejor médico de la ciudad». Elena se tensó en sus brazos, el orgullo luchando contra la necesidad. «No puedo aceptar su caridad, señor Robles. Ya bastante ha hecho al darme empleo». Fernando se apartó ligeramente, mirándola a los ojos. «No es caridad, Elena. Es lo que hace una persona por alguien que le importa». El momento fue interrumpido por la llegada del médico. Mientras atendía a Doña Rosario, Fernando se quedó al lado de Elena, ofreciendo un apoyo silencioso que ella, a pesar de su resistencia inicial, agradeció profundamente. Horas más tarde, con Doña Rosario estable y dormida, Fernando y Elena se encontraron solos en la pequeña sala. «Gracias», susurró Elena, la gratitud y la confusión evidentes en su voz. Fernando la miró intensamente, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. «Elena, hay algo que no entiendo. Tu manera de hablar, de comportarte. No eres una simple gobernanta, ¿verdad? ¿Quién eres realmente?» Elena sintió que el mundo se detenía. El momento que tanto había temido había llegado. Con el corazón latiendo desbocado, se preparó para revelar la verdad que podría cambiarlo todo. El silencio de la noche envolvía la pequeña sala, roto solo por el tic-tac del reloj y la respiración entrecortada de Elena. Las palabras de Fernando resonaban en sus oídos:
¿Quién eres realmente? Su corazón latía desbocado, dividido entre la verdad y el miedo. Miró hacia la puerta entreabierta del cuarto donde su madre descansaba, frágil y vulnerable. Fernando, comenzó Elena, pero las palabras se atoraron en su garganta. El temor a una reacción explosiva de Fernando, que pudiera alterar el delicado estado de su madre, la paralizó. Tienes razón, hay mucho que debo explicarte. Pero este no es el momento ni el lugar adecuado. Te lo ruego, dame hasta mañana. Te contaré todo, lo prometo. Fernando la miró fijamente, sus ojos oscuros escudriñando cada gesto de Elena. Finalmente, exhaló profundamente. Está bien. Mañana al amanecer, en la hacienda. No faltes. Elena, con voz temblorosa, añadió, gracias por pagar al médico. Por favor, descuenta el costo de mi salario. Fernando negó con la cabeza. No, Elena. No descontaré nada. Y usa ese dinero para comprar lo que tu madre necesite. Es lo menos que puedo hacer. La generosidad inesperada de Fernando conmovió a Elena, intensificando su culpa por ocultarle la verdad. Con el corazón encogido, solo pudo murmurar un gracias mientras veía a Fernando desaparecer en la oscuridad de la noche. Las horas que siguieron fueron un tormento para Elena. Cada minuto que pasaba era un recordatorio de la verdad que tendría que enfrentar al amanecer. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Poco antes del alba, un grito desgarrador rompió el silencio. Elena. Elena, hija mía, la voz de doña Rosario, débil pero cargada de angustia, resonó en la pequeña casa. Elena corrió al lado de su madre, encontrándola pálida y sudorosa, su respiración errática. Mamá, ¿qué sucede? ¿Qué sientes? Mi pecho, me duele, no puedo respirar, jadeó doña Rosario, aferrándose a las manos de su hija. Las horas siguientes fueron un borrón de angustia y desesperación. Elena, dividida entre el deber filial y la promesa hecha a Fernando, vio pasar la mañana sin poder abandonar el lecho de su madre. Cada minuto que transcurría era una puñalada de culpa, imaginando a Fernando esperando en vano su llegada. Mientras tanto, en la hacienda, Fernando caminaba de un lado a otro como león enjaulado. La ausencia de Elena alimentaba sus sospechas y su ira. Fue entonces cuando Tomás, el capataz y amigo de confianza de Fernando, se acercó con paso vacilante. Fernando, hay algo que debes saber, comenzó Tomás, su voz cargada de nerviosismo. ¿Qué sucede, Tomás? Habla de una vez, espetó Fernando, su paciencia al límite. Tomás respiró hondo antes de continuar. Ayer, don Esteban, el antiguo capataz que aún trabaja en los establos, me contó algo sobre Elena, la gobernanta. Fernando se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué te dijo? Don Esteban la reconoció. La señorita Elena es la hija de don Alejandro de la Vega, el antiguo dueño de esta hacienda, soltó Tomás de golpe. La revelación cayó sobre Fernando como un rayo. Imágenes de Elena, su porte elegante, su conocimiento de la hacienda, todo cobraba sentido ahora. La ira y la sensación de traición se apoderaron de él. ¿Estás completamente seguro de esto, Tomás?, preguntó Fernando, su voz temblando de rabia contenida. Sí, Fernando. Don Esteban la conoce desde niña. No hay duda alguna. Fernando no escuchó más. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había permitido que esta mujer se acercara tanto, que llegara a importarle? Las horas pasaron lentamente. Elena, agotada pero determinada, finalmente logró estabilizar a su madre con la ayuda de una vecina. Con el corazón pesado, se dirigió a la hacienda, sabiendo que enfrentaría la ira de Fernando. Al llegar, el ambiente estaba cargado de tensión.
Los trabajadores la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Fernando la esperaba en el despacho, su figura imponente recortada contra la ventana. «Fernando, comenzó Elena, pero él la interrumpió bruscamente. «¿Cómo pudiste?», rugió Fernando, girándose para enfrentarla. Sus ojos, antes cálidos, ahora ardían de furia. «¿Cómo te atreviste a engañarme de esta manera?». «Fernando, por favor, déjeme explicarle», suplicó Elena, pero él la interrumpió con un gesto brusco. «¿Explicar qué? ¿Cómo te has burlado de mí? ¿Cómo has fingido ser una simple empleada mientras planeabas recuperar tu preciosa hacienda?». La voz de Fernando temblaba de rabia contenida. Elena se puso de pie, enfrentándolo con una mezcla de desesperación y dignidad. «No es así. Nunca tuve la intención de engañarlo. Acepté el trabajo porque no tenía otra opción. Mi madre está enferma, necesitábamos el dinero». «Mentiras», rugió Fernando, golpeando la pared con el puño. «Ustedes, los aristócratas, siempre creyéndose superiores, siempre manipulando a los demás. ¿Crees que no sé cómo funciona su mundo?». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena, pero su voz no flaqueó. «Fernando, míreme. ¿De verdad cree que todo ha sido una mentira? Los momentos que hemos compartido, las conversaciones». Por un instante, la máscara de furia de Fernando se agrietó, dejando entrever el dolor y la confusión que sentía. Se acercó a Elena, tomándola por los hombros con fuerza. «¿Cómo puedo creer una sola palabra de lo que dices? Me has mentido desde el primer día». Elena sostuvo su mirada, permitiéndole ver la verdad en sus ojos. «Sí, le mentí sobre mi identidad. Pero mis sentimientos, mi gratitud, mi afecto por usted, todo eso ha sido real». Fernando la soltó como si su toque le quemara. Se alejó, dándole la espalda, su cuerpo rígido por la tensión. «Vete», dijo con voz fría. «Recoge tus cosas y vete de la hacienda. No quiero volver a verte». Elena sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. «Fernando, por favor, no hagas esto. Mi madre». Él se volvió, y por un momento, Elena vio en sus ojos el conflicto, el dolor y, lo que más le dolió, un atisbo de los sentimientos que había llegado a albergar por ella. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por una frialdad impenetrable. «He dicho que te vayas. Tu madre y tú ya no son mi problema. Mañana a primera hora quiero que hayas desaparecido de mi propiedad». Con las piernas temblorosas y el alma destrozada, Elena salió del despacho. Las lágrimas nublaban su visión mientras se dirigía hacia el cuarto en el ala de los empleados. Cada rincón de la hacienda, antes lleno de esperanza, ahora parecía burlarse de su desgracia. La mañana siguiente, bajo un cielo gris que parecía reflejar el estado de su alma, Elena recogió las pocas pertenencias que tenía en la hacienda. Cada objeto que tocaba, cada espacio que miraba por última vez, estaba cargado de recuerdos y promesas rotas. Mientras caminaba por el sendero que llevaba a la salida de la hacienda, Elena no pudo evitar mirar atrás una última vez. Allí, en la ventana de su estudio, estaba Fernando, observándola partir. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y Elena sintió que su corazón se desgarraba. Vio en los ojos de Fernando el mismo dolor que ella sentía, mezclado con una determinación férrea que le decía que no había vuelta atrás. Con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, Elena se alejó de la que una vez fue su casa, de la que pudo haber sido su nueva vida, y del hombre que, a pesar de todo, había llegado a amar. Fernando, desde su ventana, la vio desaparecer en la distancia. Cuando ya no pudo verla más, golpeó el marco de la ventana con frustración. ¿Por qué dolía tanto? ¿Por qué, a pesar de la traición, una parte de él quería correr tras ella y pedirle que se quedara? Tomás, llamó con voz ronca.
El fiel capataz apareció en la puerta del estudio. Sí, patrón. Quiero que cambies todas las cerraduras de la casa. Y contrata nuevo personal para reemplazar a la señorita Castillo, o mejor dicho, de la Vega. La voz de Fernando se quebró ligeramente al pronunciar el nombre verdadero de Elena. Tomás miró a su amigo y patrón con preocupación. Fernando, ¿estás seguro de que esto es lo correcto? Fernando se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de furia y dolor. ¿Tú también la defiendes? Nos engañó a todos. No la defiendo, respondió Tomás con calma. Solo digo que quizás deberías darle otra oportunidad. La vi trabajar, la vi cuidar de esta hacienda como si fuera suya. Porque era suya, rugió Fernando. Todo fue una mentira y tú lo sabes, Tomás. Y no quiero hablar más del tema. Haz lo que te he pedido. Tomás, reconociendo la tormenta de emociones en los ojos de su amigo, decidió no presionar más por el momento. Con un gesto de asentimiento, salió del estudio, dejando a Fernando solo con sus pensamientos turbulentos. Fernando se desplomó en su silla, enterrando el rostro entre las manos. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Él, que siempre se había enorgullecido de su astucia en los negocios, de su capacidad para leer a las personas, había sido engañado de la manera más dolorosa posible. Y lo peor de todo era que, a pesar de la traición, a pesar de la furia que sentía, no podía negar que una parte de él seguía anhelando la presencia de Elena, su sonrisa, su voz. No, se dijo a sí mismo con firmeza. Es mejor así. Ella se ha ido, y con ella, todos estos sentimientos absurdos. Pero mientras miraba por la ventana hacia el camino por donde Elena había desaparecido, Fernando sabía, en lo más profundo de su corazón, que nada volvería a ser igual. Los días en la hacienda de los Robles se arrastraban con una lentitud abrumadora. Fernando, consumido por una mezcla tóxica de orgullo herido y arrepentimiento, deambulaba por los pasillos de la casa grande como un alma en pena. Cada rincón le recordaba a Elena, desde el aroma a jazmín que persistía en el aire hasta el suave tintineo de las campanas del jardín que ella tanto amaba. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde el balcón de su estudio, Fernando no pudo contener más el torbellino de emociones que lo atormentaba. Con un grito desgarrador, golpeó la barandilla de hierro forjado hasta que sus nudillos sangraron. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué tuviste que engañarme?, murmuró entre dientes, con la voz quebrada por el dolor y la rabia. Tomás, alertado por el estruendo, entró apresuradamente al estudio. Encontró a su patrón y amigo desplomado en el suelo, con la cabeza entre las manos y los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Fernando, amigo mío, dijo Tomás con suavidad, arrodillándose junto a él. Este tormento te está consumiendo. Tienes que dejar ir este rencor. Fernando levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el llanto y el insomnio. ¿Cómo puedo, Tomás? Ella me engañó. Jugó con mis sentimientos. Tomás suspiró profundamente, eligiendo con cuidado sus palabras. ¿Y si no fuera así? ¿Y si sus razones fueran más nobles de lo que piensas? ¿Qué quieres decir?, preguntó Fernando, incorporándose lentamente. He estado observando, Fernando. La situación de doña Rosario es grave. Elena ha estado luchando día y noche para cuidar de su madre. La vi ayer en la plaza del pueblo, saliendo de la botica con los brazos cargados de medicinas y ungüentos. Parecía exhausta y desesperada. Las palabras de Tomás cayeron como un balde de agua fría sobre Fernando. La imagen de Elena, agotada y al borde del colapso, se formó en su mente con dolorosa claridad. Dios mío, ¿qué he hecho?, susurró Fernando, la realización de su error golpeándolo con fuerza. Tomás, viendo la lucha interna de su amigo, continuó, aún estás a tiempo de hacer lo correcto, Fernando. Ayúdalas.
muestra la compasión que sé que tienes en tu corazón. Fernando se puso de pie, una nueva determinación brillando en sus ojos. Tienes razón, Tomás. He sido un necio orgulloso. Debo hacer algo, pero, ¿cómo? Elena jamás aceptaría mi ayuda directamente. Entonces hazlo en secreto, sugirió Tomás. Contrata al mejor médico de la región para que atienda a doña Rosario. Envía medicinas y alimentos. Dales la oportunidad de recuperarse sin el peso de las deudas. Fernando consideró la idea por un momento, luego afirmó con firmeza. Lo haré. Prepara todo lo necesario, Tomás. Y ni una palabra de esto a nadie, ¿entendido? En los días siguientes, Fernando se dedicó en cuerpo y alma a su plan secreto. Contrató al doctor Martínez, el médico más respetado de la región, para que visitara regularmente a doña Rosario. Envió a la casa de Elena cestas llenas de alimentos frescos, hierbas medicinales y ungüentos preparados por el boticario del pueblo. Incluso se aseguró de que una enfermera experimentada estuviera disponible para ayudar en los cuidados de la enferma. Elena, ajena a la identidad de su benefactor misterioso, experimentó una mezcla de emociones cuando el doctor Martínez llegó por primera vez a su modesta casa. Sorprendida y confundida, abrió la puerta para encontrarse con el distinguido médico, cuya reputación era bien conocida en toda la región. Señorita de la Vega, saludó el doctor Martínez con una inclinación de cabeza. He sido informado de la delicada salud de su madre y me han pedido que la atienda. Elena, con el ceño fruncido y el corazón acelerado, balbuceó, pero, doctor, no entiendo. Yo no he solicitado sus servicios. Me temo que no podemos. El médico levantó una mano, interrumpiéndola con gentileza. No se preocupe por eso, señorita. Un benefactor anónimo ha cubierto todos los gastos. Solo estoy aquí para ayudar a su madre. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de alivio y gratitud. ¿Un benefactor anónimo? Pero, ¿quién podría? Lo siento, señorita, pero debo respetar el deseo de anonimato de esta persona, respondió el doctor con una sonrisa amable. Ahora, si me permite, me gustaría examinar a doña Rosario. Mientras el doctor Martínez atendía a su madre, Elena se quedó en el pasillo, su mente dando vueltas. ¿Quién podría ser tan generoso? ¿Y por qué querría mantener su identidad en secreto? Poco después, llegó un joven de la botica local, cargando una cesta llena de medicamentos, ungüentos y hierbas medicinales. Para la señora Rosario de la Vega, anunció, entregando la cesta a una Elena cada vez más perpleja. Pero, ¿quién envía esto?, preguntó Elena, abrumada por la generosidad inesperada. El joven se encogió de hombros. Lo siento, señorita. Solo me pidieron que lo entregara. Todo está pagado. Esa noche, mientras preparaba una de las infusiones recetadas por el doctor Martínez, Elena se permitió, por primera vez en semanas, sentir un rayo de esperanza. Aunque la identidad de su misterioso benefactor la intrigaba, estaba profundamente agradecida por la ayuda. Sin embargo, la sombra de la tristeza no abandonaba sus ojos. Cada noche, mientras velaba el sueño inquieto de doña Rosario, sus pensamientos volaban hacia Fernando y la hacienda que una vez fue su hogar. Una mañana, mientras Elena preparaba una infusión de hierbas para su madre, escuchó un débil llamado desde la habitación. «Elena, hija mía», susurró doña Rosario con voz temblorosa. Elena corrió al lado de su madre, tomando su mano entre las suyas. «Aquí estoy, mamá. ¿Qué necesitas?» Los ojos de doña Rosario, antes orgullosos y altivos, ahora estaban empañados por la enfermedad y una profunda melancolía. «Elena, siento que mi tiempo se acaba. Antes de irme, quisiera ver la hacienda una última vez». El corazón de Elena se encogió ante la petición de su madre.
¿Cómo podría cumplir ese deseo? La hacienda ahora pertenecía a Fernando, y después de su última confrontación, dudaba que él les permitiera siquiera acercarse. Mamá, no sé si eso será posible, comenzó Elena con suavidad, pero doña Rosario la interrumpió con una fuerza sorprendente. Por favor, hija. Es mi último deseo. Quiero despedirme del hogar que fue testigo de tantas alegrías y penas. Quiero sentir una vez más el aroma de los naranjos en flor, escuchar el murmullo del arroyo que corre junto a la casa grande. Por favor, Elena, haz este último esfuerzo por tu madre. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena mientras asentía. Lo intentaré, mamá. Te lo prometo. Con el corazón pesado pero decidido, Elena se preparó para enfrentar a Fernando una vez más. Desconocía que, en ese preciso momento, el destino estaba tejiendo los hilos que los reunirían nuevamente, abriendo la puerta a una posible reconciliación y a un nuevo comienzo para ambos. El alba apenas teñía el cielo cuando Elena llegó a la hacienda Robles. Con el corazón palpitante y las manos temblorosas, se acercó a la entrada principal. Sus ojos, enrojecidos por noches de insomnio y lágrimas, reflejaban una mezcla de determinación y temor. Respiró hondo, reuniendo todo su coraje, y llamó a la puerta. Tomás, el capataz, abrió la puerta y la recibió con sorpresa. Señorita Elena, ¿qué hace aquí tan temprano? Elena, con voz temblorosa pero firme, respondió, necesito hablar con Fernando. Es sobre mi madre. Tomás, notando la urgencia en su voz, asintió comprensivamente y la guió hacia el estudio. Fernando estaba revisando unos documentos cuando Tomás anunció la llegada de Elena. Al verla entrar, su rostro, normalmente imperturbable, mostró una chispa de preocupación. Elena, sin perder tiempo, explicó la situación de su madre. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras hablaba. Mi madre, ella está muriendo, Fernando. Su último deseo es ver la hacienda una vez más. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero... Su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a caer libremente. Fernando, conmovido por su dolor, se acercó instintivamente, pero se detuvo, inseguro de cómo reaccionaría Elena. Elena, yo, lo siento mucho. No sabía que doña Rosario estaba tan mal. Hubo un momento de silencio tenso. Fernando luchaba internamente, su orgullo enfrentándose a su compasión. Finalmente, con un suspiro profundo, dijo, por supuesto que pueden venir. Esta fue su casa durante mucho tiempo. Es lo mínimo que puedo hacer. Elena levantó la mirada, sus ojos llenos de gratitud y sorpresa. ¿De verdad? Oh, Fernando, gracias. Esto significará mucho para ella. El día de la visita llegó rápidamente. El sol se alzaba perezosamente sobre la hacienda, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Elena, con el corazón palpitante, ayudaba a su madre a bajar del carruaje que Fernando había enviado para traerlas. Doña Rosario, pálida y débil, se apoyaba en su hija, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y dolor al contemplar la que una vez fue su casa. Fernando las esperaba en el porche, su rostro una máscara de preocupación y arrepentimiento. Al ver a doña Rosario tan frágil, sintió que se le encogía el corazón. Bienvenidas, dijo suavemente, extendiendo su mano para ayudarlas a subir los escalones. Elena miró a Fernando con una mezcla de gratitud y recelo. Gracias por permitirnos venir, murmuró, mientras guiaba a su madre hacia el interior de la casa. Las horas pasaron lentamente mientras doña Rosario recorría las habitaciones, acariciando los muebles y las paredes con manos temblorosas. Elena la observaba con el corazón roto, consciente de que cada paso podría ser el último de su madre en este lugar que tanto amaba. Al atardecer, doña Rosario pidió que la llevaran al jardín. Sentada bajo el viejo naranjo, con el aroma de las flores impregnando el aire, cerró los ojos y sonrió.
Ahora puedo irme en paz, susurró. Elena ahogó un sollozo, arrodillándose junto a su madre. Fernando, que había mantenido una respetuosa distancia, se acercó, su rostro sombrío. Mamá, por favor, no digas eso, suplicó Elena, tomando las manos de su madre entre las suyas. Doña Rosario abrió los ojos, mirando primero a su hija y luego a Fernando. Su voz, aunque débil, estaba cargada de emoción. Elena, mi niña valiente. Y usted, don Fernando, cuiden el uno del otro. Con esas palabras, doña Rosario exhaló su último aliento, su rostro sereno bajo la luz del atardecer. Elena rompió en llanto, abrazando el cuerpo sin vida de su madre. Fernando, conmovido hasta las lágrimas, se arrodilló junto a ellas, colocando una mano reconfortante en el hombro de Elena. Los días siguientes pasaron en un borrón de dolor y trámites fúnebres. Fernando se encargó de todo, permitiendo que Elena llorara su pérdida sin preocupaciones adicionales. Una semana después del entierro, Elena se encontró sola con Fernando en el estudio de la hacienda. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones no dichas. Fernando fue el primero en hablar, su voz cargada de arrepentimiento. Elena, yo lo siento mucho. Por todo. Elena levantó la mirada, sus ojos aún enrojecidos por el llanto. Su voz temblaba ligeramente al preguntar, ¿por qué, Fernando? ¿Por qué nos ayudaste después de todo lo que pasó? Fernando se acercó, su rostro una máscara de arrepentimiento. Sus ojos buscaron los de Elena, tratando de transmitir la sinceridad de sus palabras, porque fui un necio orgulloso. Te juzgué mal, Elena. Dejé que mi resentimiento hacia la aristocracia nublara mi juicio. Elena, con el corazón acelerado, se atrevió a preguntar, ¿fuiste tú quien pagó al médico y los medicamentos? Fernando afirmó con la cabeza, su voz suave pero firme, sí, fui yo. No podía soportar la idea de que sufrieras más de lo necesario. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Elena. Su voz se quebró al decir, gracias. Eso significó mucho para nosotras. Fernando se acercó más, tomando las manos de Elena entre las suyas. Su tacto era cálido y reconfortante, y Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Elena, sé que he cometido errores imperdonables, pero, ¿crees que podríamos empezar de nuevo? Elena lo miró, sintiendo que su corazón se aceleraba. Las palabras se atoraron en su garganta, Fernando, yo. Siempre me sentí atraído por ti, confesó Fernando, su voz cargada de emoción. Sus ojos brillaban con una intensidad que Elena nunca había visto antes. Incluso cuando estaba cegado por la rabia, no podía dejar de pensar en ti. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Las palabras salieron en un susurro, yo también sentía algo por ti. Pero había tanto entre nosotros, nuestras historias, nuestro orgullo. Fernando la miró con intensidad, sus manos apretando suavemente las de Elena, podemos dejar todo eso atrás. Empezar de nuevo, no como patrón y empleada, sino como iguales. Como socios. Elena sintió que su corazón se debatía entre la esperanza y el miedo. ¿Podía confiar en Fernando después de todo lo que había pasado? ¿Podían realmente superar sus diferencias y construir algo juntos? Fernando, notando su indecisión, habló suavemente, no te pido una respuesta ahora. Solo, piénsalo, por favor. Elena lo miró, viendo por primera vez al hombre vulnerable detrás de la fachada de hombre de negocios implacable. Sintió que algo se removía en su interior, una chispa de esperanza que creía extinguida. Lo pensaré, prometió, su voz apenas un susurro. Mientras el sol se ponía sobre la hacienda, tiñendo el cielo de tonos rojizos y violetas, Elena y Fernando permanecieron en silencio, sus manos aún entrelazadas, el futuro incierto pero lleno de posibilidades ante ellos.
El aroma de los naranjos en flor llenaba el aire, como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la vida siempre encuentra una manera de florecer nuevamente. Los días transcurrían lentamente en la hacienda Robles, cada amanecer trayendo consigo una mezcla de esperanza y incertidumbre. Elena, sumida en un torbellino de emociones, pasaba largas horas contemplando los vastos campos que una vez fueron el legado de su familia. El dolor por la pérdida de su madre aún latía en su corazón, pero junto a él crecía un sentimiento nuevo y desconcertante hacia Fernando. Una mañana, mientras el rocío aún brillaba sobre la hierba, Elena tomó una decisión. Con pasos temblorosos pero decididos, se dirigió al estudio de Fernando. Al entrar, lo encontró absorto en sus documentos, su rostro una máscara de concentración que se suavizó al verla. Fernando, comenzó Elena, su voz apenas un susurro, he estado pensando mucho en lo que me dijiste. Fernando se levantó, su corazón latiendo con fuerza. Elena, yo. Déjame terminar, por favor, interrumpió ella, sus ojos brillando con determinación. He sufrido mucho, hemos sufrido mucho. Pero ahora entiendo que el pasado no puede definir nuestro futuro. Estoy dispuesta a perdonar y a empezar de nuevo, si tú también lo estás. Las palabras de Elena cayeron como un bálsamo sobre el corazón atormentado de Fernando. Con un movimiento impulsivo, tomó las manos de Elena entre las suyas. Elena, mi Elena, murmuró, su voz cargada de emoción. No merezco tu perdón, pero lo acepto con todo mi corazón. Quiero construir un futuro contigo, sin barreras, sin prejuicios. En ese momento, Fernando hizo algo que sorprendió a Elena. Sacó de su escritorio unos documentos y se los entregó. Quiero que administremos la hacienda juntos, dijo, su voz firme pero cargada de ternura. Tú conoces esta tierra mejor que nadie. Juntos podemos hacer que florezca como nunca antes. Elena, con lágrimas en los ojos, tomó los documentos. Era un gesto que iba más allá de las palabras, una prueba tangible de la confianza y el respeto de Fernando. Acepto, dijo simplemente, sellando con esas palabras el inicio de una nueva era para ambos. Sin embargo, su felicidad pronto se vio ensombrecida por la reacción de la sociedad. Los rumores se extendieron como fuego por la ciudad. La aristocracia, que una vez había adulado a Elena, ahora la miraba con desdén. Los susurros malintencionados lo seguían a donde quiera que fueran. Una tarde, durante una visita al pueblo, Elena escuchó claramente a un grupo de damas murmurar, miren a la de la Vega, vendiendo su apellido por unas monedas. ¡Qué vergüenza! El dolor atravesó el corazón de Elena como una daga, pero Fernando, que estaba a su lado, apretó su mano con fuerza. No les des el gusto, susurró. Somos más fuertes que sus palabras vacías. Elena levantó la barbilla, enfrentando las miradas de desprecio con una dignidad que sorprendió incluso a Fernando. Tienes razón, respondió. Nuestro amor vale más que 1000 apellidos. A medida que pasaban los meses, Elena y Fernando trabajaban incansablemente en la hacienda. Bajo su administración conjunta, las tierras prosperaban como nunca antes. Los trabajadores, que al principio habían mirado con recelo a la señorita de la ciudad, pronto aprendieron a respetar su conocimiento y su trato justo. Finalmente, llegó el día de su boda. La ceremonia fue sencilla pero llena de significado. En el jardín de la hacienda, bajo el mismo naranjo donde doña Rosario había exhalado su último aliento, Elena y Fernando unieron sus vidas ante los ojos de Dios y de los pocos amigos que habían permanecido leales. Elena, radiante en un vestido blanco adornado con encajes heredados de su madre, caminó hacia Fernando con paso firme. Él la esperaba, sus ojos brillando con un amor tan profundo que parecía iluminar todo el jardín. Yo, Fernando, te tomo a ti, Elena, como mi esposa, dijo él, su voz resonando con emoción.
Prometo amarte y respetarte en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Elena, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, respondió: yo, Elena, te tomo a ti, Fernando, como mi esposo. Prometo ser tu compañera, tu igual, en cada paso de nuestro camino juntos. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, los recién casados caminaban por los campos de la hacienda. El aroma de las flores silvestres llenaba el aire, y a lo lejos se podía escuchar el suave murmullo del río. «¿Sabes?», dijo Fernando, deteniéndose para mirar a Elena. «Cuando compré esta hacienda, pensé que había alcanzado la cima de mis ambiciones. Pero ahora entiendo que no era más que el comienzo de algo mucho más grande». Elena sonrió, apretando la mano de su esposo. «¿Y qué es ese algo más grande?», preguntó. Fernando la miró con ternura. «El amor, Elena. Un amor que trasciende clases, prejuicios y el pasado mismo. Contigo, he aprendido que la verdadera riqueza no está en las tierras o el dinero, sino en el corazón». Mientras contemplaban el horizonte, donde el sol se hundía en un mar de nubes doradas, Elena y Fernando sabían que estaban al comienzo de una nueva aventura. Una aventura que enfrentarían juntos, como iguales, unidos por un amor que había superado todas las adversidades. Esta historia nos deja una lección valiosa: el verdadero amor tiene el poder de derribar barreras, sanar heridas y unir corazones que parecían destinados a permanecer separados. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el amor puede realmente superar las diferencias de clase y los prejuicios sociales? Nos encantaría saber si te gustaría ver más historias de época en nuestro canal. ¿Te atrapó esta narrativa ambientada en el México del siglo XIX? Si es así, te tenemos una sorpresa: hemos preparado otra emocionante y conmovedora historia de amor de época que puedes encontrar en los cards. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y las emociones. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros al contar esta historia. Hasta la próxima. Que el amor siempre triunfe en tu vida.